Bienvenidos al Noticiero Internacional. En esta ocasión hablaremos del sistema financiero y las relaciones de poder a nivel global. Para abordar este tema, trataremos una de las grandes crisis que conmocionó al mundo, como lo fue la crisis del año 2008. Se preguntarán de qué manera influye la crisis del año 2008 en las relaciones de poder y el sistema financiero. Bien, si bien la crisis del año 2008 se origina y desarrolla en Estados Unidos, afecta de manera simultánea a otros actores internacionales, dado su autonomía y fortaleza financiera. Sin embargo, al final de la crisis podemos ver cómo el posicionamiento de algunas economías desarrolladas hace que Estados Unidos pierda su papel protagónico en el sistema internacional. Pero, ¿qué fue la crisis del año 2008? Podríamos considerar que la crisis del año 2008 comienza en la época de incertidumbre posterior al atentado del 9/11. Para reactivar la economía, se buscó bajar los intereses para de esta manera incentivar el consumo. Esto anterior permitió que se facilitara obtener un crédito. Estos créditos principalmente fueron utilizados para obtener viviendas. Sin embargo, muchos de estos créditos fueron otorgados a personas con baja calificación crediticia, es decir, personas con bajo nivel de ingreso y alto riesgo de morosidad en pagos. De allí el crédito subprime. Gracias a lo anterior, podemos comprender la razón de la caída de grandes entes bancarios. Para ello, podríamos ubicar una línea de tiempo con los acontecimientos más relevantes. Si bien la crisis es del año 2008, podríamos considerar que un comienzo importante se da en el año 2007, cuando el 9 de agosto el banco BNP Paribas congela 3 de sus fondos a causa de falta de liquidez por los créditos subprime. En septiembre 7 del año 2008 caen Freddie Mac y Fannie Mae, a lo cual el Estado decide nacionalizarlos, inyectando capital y colocando sus propios encargados. En septiembre 15 del año 2008 cae Lehman Brothers. Sin embargo, el Estado decide no hacer nada, dado que no puede hacer frente a la caída de cada banco que se presente. En septiembre 16 de 2008, American International Group cae. Sin embargo, el Estado decide apoyar a esta entidad, ya que se dedica a cobrar a los deudores morosos. Y si American International Group cae, no habría quien cobrara esos pagos y se presentaría un déficit en ellos. En septiembre del 25 de 2008, el presidente George W. Bush anuncia el controvertido paquete de rescate, el cual consistía en un fondo para pagar deudas impagables. En noviembre 15 del año 2008 se da paso a la cumbre del G20, una reunión de países desarrollados muy importante en la cual se buscan soluciones para hacer frente a la crisis. En diciembre 12 de 2008 se descubre la gran estafa por parte del financiero Bernard Madoff por aproximadamente $50.000 millones. Este financiero fue acusado aproximadamente a 50 años de prisión. En agosto de 2009 ya podemos ver una recuperación de la crisis por parte de Japón, Alemania y Francia, quienes anunciaron un crecimiento positivo a sus economías. Al igual que Francia, Alemania y Japón, el caso de China no pasa desapercibido, quien al ver la caída de sus exportaciones a Estados Unidos, el cierre de sus fábricas y el aumento del desempleo, busca un sistema más autónomo para evitar posteriores dependencias. Lo logró. Hoy en día, China es la segunda potencia financiera a nivel global. Sin embargo, a pesar que algunas economías desarrolladas lograron un crecimiento positivo, podemos ver que algunas economías emergentes como América Latina o algunos países de África sufrieron como consecuencia un desarrollo más lento. Además, se vieron afectados por la crisis de alimentos. En América Latina cayeron importantes índices en sus principales países. En Chile cayó el IPSA, en México el IPS, en Argentina el Merval y en Brasil el Bovespa. Esta caída de índices se vio causada gracias a la disminución en ayuda extranjera y la caída de las exportaciones. A pesar de lo anterior, John Lipsky, subdirector del Fondo Monetario Internacional, dice que estas economías emergentes son el motor posterior a la crisis. Pero, ¿en qué consistió la crisis de los alimentos? Una de las causas de la crisis de los alimentos fue la devaluación del dólar, el alto costo de producción y la falta de ayuda extranjera e inversionistas. En la crisis de los alimentos triplicaron su valor inicial,
Es decir, que esto aumentó la pobreza y de alguna manera también aumentó la dependencia de las economías emergentes sobre las economías desarrolladas. Las principales afectaciones se vieron hacia África y algunos países de América Latina, según dice el Banco Mundial. En resumen, para culminar, es de esta manera como llegamos a comprender cómo la crisis del año 2008 afecta el sistema financiero y las relaciones de poder a nivel global. Por un lado, con el posicionamiento de nuevas potencias económicas, además de Estados Unidos, como lo son China, Japón, Alemania y Francia, quienes además de su favorable condición financiera, también ejercen influencia a nivel global. Sin embargo, por otro lado, encontramos aquellos países en vía de desarrollo cuya economía y crecimiento se vio desacelerado por la crisis. De modo que aún hoy en día muchas de esas economías emergentes de aquel entonces son dependientes a economías desarrolladas y no ejercen influencia alguna sobre el panorama internacional.